Hola, somos la Iglesia Cristiana Redil Norte, una comunidad de brazos abiertos, donde podrás crecer y conocer a Dios. Una iglesia de palabra y espíritu. Nuestro principal propósito es exaltar a Jesús, aprendiendo de su palabra para tener un carácter como el suyo. Ve y llama a tu familia para que juntos adoremos a Jesús. Sean todos bienvenidos. Buenos días. ¿Cómo están en esta mañana? ¿Estamos bien? Yo les doy la miradita porque así sé si está bien o no está bien. Saben que yo les digo que los ojos son las ventanas del alma. A veces, aunque uno quiera aparentar, los ojos transmiten lo que es, ¿cierto? Y así me doy cuenta a veces si usted llegó hoy bien o llegó mal. Pero no importa, cualquiera de las dos, no vamos a salir igual, vamos a salir bien todos de este lugar en esta mañana. Así que me alegra mucho verles, me alegra ver también amigos que de vez en cuando pueden venir por acá por estos lares, amigos que nos visitan de Barranquilla, Jairito, bienvenido, y también amigos que nos visitan todavía de mucho más lejos, de Alemania. Para mí es de mucho gozo, de mucha felicidad tener a mi hijita, a mi yerno que nos acompañan en esta mañana. Los que no conocen a mi hija atrás, un aplausito para ellos. Y todos los que nos visitan semana a semana, los que están aquí primera vez, segunda vez, tercera vez, decirles que somos una iglesia de brazos abiertos, somos una iglesia bautista, reformada, pero una iglesia bautista abierta al mover del Espíritu Santo. Por eso nuestro eslogan es una iglesia de palabra y de espíritu. Una iglesia de palabra y de espíritu. Bien, iglesia, estamos ya en la recta final. Nos falta solamente, creo yo, un par de predicaciones y terminamos esta serie. Una serie que empecé hace 2 meses y medio, 2 meses atrás. Una serie basada en la segunda carta del apóstol Pedro, cuando nos habla de que nosotros somos peregrinos, estamos de travesía, estamos de paso por esta tierra. Y entonces yo titulé esta serie, basada precisamente en la primera y segunda carta de Pedro, lo titulé El camino del peregrino, el camino del peregrino. Y al ser el camino del peregrino, con eso estamos diciendo que vamos rumbo al cielo, pero antes de llegar al cielo, pues tenemos que pasar por esta tierra. Entonces Pedro nos da algunas enseñanzas de cómo vamos a sortear este camino, cómo lo vamos a enfrentar, sobre todo cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, adversidades, cómo logramos llegar hasta el final. Y entonces Pedro nos va a hablar precisamente sobre eso, nos va a decir que a la fe salvadora que una vez se nos dio hay que añadirle ciertas cosas. ¿Cuáles cosas? Él habló de que hay que añadirle virtud, que hay que añadirle conocimiento, que hay que añadirle dominio propio, que hay que añadirle perseverancia, que hay que añadirle piedad. Pero hoy vamos a ver algo más, porque después de la piedad, Pedro dice que hay que añadirle afecto fraternal. Entonces quiero que miremos esta diapositiva que siempre nos viene acompañando semana a semana y lo único que le cambiamos es la virtud. Entonces la virtud que vamos a ver hoy es afecto fraternal. Siempre les he explicado que hay atajos que nos están invitando a que nos salgamos del camino y esas siempre serán las tentaciones de cada uno de nosotros como peregrinos y peregrinas en esta tierra, porque estamos de paso, el final no es acá. Nuestro destino es el cielo. Por eso una vez y otra vez les vengo repitiendo que nuestra ciudadanía es en el cielo, pero tenemos que aprender a vivir aquí en la tierra y eso es lo que Pedro nos va a enseñar. Entonces déjenme decirle a modo de introducción que todos en la vida, todo ser humano siempre anhela pertenecer a algo o a alguien. Ese es algo con lo cual todos nacemos con ese sentir, el sentido de pertenencia. Entonces nosotros pues nacemos en una familia, pertenecemos a una familia biológica,
Pero siempre hay como el anhelo de pertenecer a algo más grande que simplemente una familia biológica. Y ese es el anhelo de pertenecer a una comunidad. Todos nacemos con ese sentir en nuestra vida. Entonces, básicamente decirles que cuando uno nace de nuevo en la vida espiritual, que esa es la figura, ese es el lenguaje que utiliza el Evangelio cuando habla de una personita que empieza los caminos de Jesús, que empieza a seguir este caminar, habla de que es una persona que nació de nuevo. Esa persona que nace de nuevo en el griego es más nacer de arriba. En el griego es nacer de lo alto, es decir, nace espiritualmente, no es algo terrenal. Tú y yo, así como no escogemos nuestro nacimiento biológico, tampoco nosotros escogemos nacer espiritualmente. Eso es algo que viene de arriba, es algo que viene de Dios. Entonces, cuando uno nace de nuevo, se da cuenta que hay muchos otros hermanos y hermanas en la fe, que hay también otro grupo de personas que también se unieron a nuestra familia espiritual. Y en todo el mundo hay familia espiritual. Entonces hay una iglesia universal, hay una iglesia en cierta manera diseminada por todo el mundo, pero necesitamos pertenecer a una iglesia local, a una iglesia pequeña. Cuando digo pequeña es comparada con el mundo, pero puede ser una iglesia grande, pero comparada con los creyentes del mundo. Necesitamos un sitio geográfico en donde congregarnos, en donde echar raíces. Yo necesito de una comunidad. Entonces, por eso Pedro, para que miremos esta cita bíblica y refresquemos un poquito lo que hemos venido estudiando, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 6 y versículo 7, permítame, lo voy a leer completo, pero ustedes lo tienen ahí resumido. Entonces dice así la palabra del Señor, voy a leer desde el 5, por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. En esta versión que les coloco, Nueva Traducción Viviente, en el versículo 6 dice que a la piedad hay que agregarle afecto fraternal. Ese afecto fraternal es diferente a la última virtud que nos va a enseñar Pedro, que si el Señor nos regala la vida, la estaré viendo la próxima semana, que es el amor. Entonces, afecto fraternal es distinto a amor. Tiene que ver, claro que tienen que ver la una con la otra, pero es totalmente distinto. Y de eso es que les voy a hablar precisamente en el día de hoy. ¿Qué voy a hacer con ustedes hoy en esta mañana? Ayer tuvimos dos grupos muy bonitos, a las 5 de la tarde, a las 7 de la noche. Si usted nos visita por primera vez, aquí jocosamente decimos que somos una iglesia doblemente trinitaria. Somos trinitarios porque creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, pero también somos trinitarios porque es una sola iglesia, pero tenemos tres reuniones, tres reuniones, a las 5, a las 7 y a las 9, porque no cabemos en este lugar, pero somos una iglesia que nos reunimos en tres espacios distintos, pero los que predicamos nos doblamos en las tres reuniones, así que yo prediqué ayer 2 veces y aquí estoy predicando también con ustedes en la mañana de hoy. Entonces, ¿qué voy a hacer con ustedes hoy? Lo mismo que hice ayer, les voy a hablar un poquito de qué significa el afecto fraternal, también les voy a hablar de cómo cultivar el afecto fraternal, por qué es necesario el afecto fraternal y por último les estaré hablando de algunas aplicaciones. Eso es lo que voy a hacer con ustedes en esta mañana, siguiendo un formato parecido a lo que he hecho a lo largo de todas estas conferencias, de estas predicaciones. Permítame, voy a orar una vez más. Padre, en el nombre de Jesús te pido en esta mañana que abras nuestro entendimiento, Señor, que nos des una sabiduría especial de lo alto, una sabiduría para comprender tu palabra. Espíritu Santo, tú que inspiraste a los autores bíblicos para que escribieran esta revelación maravillosa, ahora te pedimos que la ilumines en nuestra mente y en nuestro corazón. Espíritu de Dios, danos mucho entendimiento, que cada pasaje bíblico que vamos a estudiar lo podamos entender, lo podamos comprender, pero lo más importante, lo podamos poner en práctica. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, empecemos. Para los que toman apuntes, yo hago estos bosquejitos y hago estas diapositivas para los que toman apuntes. Los demás tienen memoria prodigiosa, entonces yo los admiro a ustedes. Yo tengo que también tener
en donde tener, yo tengo mis apuntes también aquí porque a mí se me olvida todo, pero ustedes tienen más memoria que yo, entonces memorizan todo, los felicito por eso. Pero los que toman apuntes, por favor, trate de llevar el hilo de lo que les voy a estar compartiendo, porque quiero que mire lo que significa el afecto fraternal. Cuando hablamos de afecto fraternal en el griego, aparecen una palabra que está compuesta, es un término que está compuesto realmente por dos palabras. Y cuando yo voy al griego, está compuesto por philos, phileo, que tiene que ver con fraternidad, de ahí viene la palabra filántropo, ¿cierto? Hablando de hacer algo por la humanidad. Entonces, philos tiene que ver con amor afectivo, y adelphos, Filadelfia, adelphos, es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para referirse a los hermanos, a las hermanas de una familia biológica. Entonces estamos hablando de afecto fraternal, es el mismo término que se utiliza para hablar de una familia biológica, y eso ya nos da una idea de qué es lo que Pedro nos quiere decir. Pedro lo que nos quiere decir a nosotros es que al igual que una familia biológica, al igual que ese amor que hay en una familia biológica, papá, mamá, hermanos, que así también yo cuando llego a una comunidad, como yo he nacido de nuevo, como fui nacido de nuevo por Dios, entonces esto realmente no nació de nosotros, realmente vino de Dios. Ahora nacemos de nuevo, estamos en una iglesia y me doy cuenta que tengo hermanos y hermanas en la fe. Entonces, como tengo hermanos y hermanas en la fe, ellos son mi familia, ya no biológica, sino mi familia espiritual. Y eso es algo que el Evangelio, el Nuevo Testamento enfatiza grandemente, que aún la familia espiritual con el tiempo se llega a convertir en algo todavía mucho más importante para nosotros que la misma familia biológica, porque la familia biológica tiene un espacio de tiempo, llega un momento en que deja de ser. La familia espiritual no, la familia espiritual permanece para siempre. Es decir, nuestros hermanos, hermanas en la fe que vemos aquí, el día que partamos a la presencia del Señor, en el cielo también nos vamos a encontrar y vamos a estar por la eternidad juntos como familia espiritual. Entonces Pedro aquí no está hablando de ese amor que hay que tener por todo el mundo. Ese no es el término griego, de eso vamos a hablar la próxima semana. Aquí el término griego, repito, está hablando de un amor particular, de un amor enfocado, dirigido particularmente a los hermanos y hermanas en la fe. Nosotros somos una iglesia que nos tratamos mucho con nombre propio. Todas las iglesias evangélicas somos diferentes, aunque tengamos la misma doctrina, pero somos diferentes. ¿En qué sentido? En el estilo, como a veces molesto yo en mi argot popular, que digo que los frijoles todos no nos los comemos de la misma manera, pero son los mismos frijoles, ¿cierto? Entonces, muchas iglesias evangélicas se utiliza mucho el nombre hermano, hermana, ¿y cierto? Y casi que todo el saludo, hermano Pedro, hermana María. Nosotros generalmente no usamos mucho ese término acá, porque toda la vida nos acostumbramos a llamarnos por nombre propio. Hola Carlos, hola María, hola Julio, y así nos hemos acostumbrado. Pero también enfatizamos que somos hermanos en la fe. Aunque no nos llamemos hermanos, estemos utilizando esa terminología, esa jerga toda hora, pero somos hermanos en la fe. Entonces yo quiero que en esta mañana nos veamos como eso, como una familia espiritual. Entonces no se trata solamente de tolerarnos, no se trata solamente de decir que estamos en una iglesia, no, es mucho más que eso. A veces creemos que esto es simplemente decirle, hermano, hermana, Dios le bendiga. No, es más que eso. Ser hermano y hermana en la fe es mucho más que un saludo, es mucho más que un abrazo, es mucho más que eso. Entonces quiero básicamente profundizar un poquito con ustedes y decirles que cuando hablamos de afecto fraternal, eso tiene que ser el ADN espiritual de cada uno de nosotros. Y eso se tiene que desarrollar, pero Dios lo da, el Espíritu Santo lo da, pero yo tengo que añadirle, yo tengo que ser intencional, yo tengo que meterle ganas a esto, como decimos los paisas. Así que esto no te vaya a caer del cielo te llegan cosas espirituales y Dios coloca el deseo, pero a ti te toca poner las ganas, te toca también colaborar, cooperar con el Espíritu Santo. Aquí no estamos hablando, si usted viene por primera vez, no estamos hablando que hay que hacer estas cosas para salvarnos, no, ya somos salvos, ya nos dieron la fe salvadora. Ahora Pedro está diciendo, ahora que somos salvos, entonces a esa fe salvadora añádale esto, añádale esto, añádale esto, y ahora nos dice añádale afecto fraternal. Entonces yo tengo que añadirle, yo ya prediqué
duré una sola predicación para explicarles qué significa la palabra añadir. Toda una predicación para eso. Es meterle ganas, es meterle esfuerzo. Entonces yo quiero que miremos otros apóstoles, otros escritores del Nuevo Testamento para que entendamos más a Pedro. ¿Qué fue lo que el apóstol Pedro quiso enseñar con afecto fraternal? Entonces miremos lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 9. Y dice Pablo: pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Cuando la Biblia dice amarse unos a otros, estamos hablando de afecto fraternal. Es amor entre nosotros, los de la iglesia, los que estamos en una iglesia local, o el amor que yo le debo demostrar a mis hermanos en la fe de otros lugares. Ayer teníamos acá una comunidad bonita de unos 5 paraguayos, algunos con ascendencia alemana también, pero aquí teníamos ayer personas que están dando un seminario de consejería en nuestra iglesia. Desde el lunes vienen aquí dando un seminario, y esta semana que viene seguirán dando un seminario en nuestra iglesia. Entonces, esos son mis hermanos. Y cuando la Biblia dice que nos amemos los unos a los otros, está hablando de eso, de los hermanos en la fe. Pero este texto está diciendo que es algo que Dios nos enseña, que es algo enseñado por Dios. Así como papá y mamá le enseñan a sus hijos a amar, a mostrar cariño, esas cosas se aprenden en casa. Pues bien, nuestro Dios también nos enseña a través de su palabra a mostrar amor, a mostrar afecto fraternal entre nosotros. Y una de las cosas que tenemos que entender es que este amor se convierte en una marca distintiva de una verdadera iglesia. Muchos dicen ser cristianos, y alguna iglesia podrá tener un aviso muy grande: iglesia evangélica tal. Pero esto no es solamente un nombre. Si esa iglesia no tiene amor fraternal, hay que ponerle un signo de interrogación, porque los verdaderos creyentes tenemos que diferenciarnos, es por el amor fraternal. Si no hay amor fraternal, hay que poner un signo de interrogación. Mire las palabras de Jesús en San Juan capítulo 13 versículo 35. Jesús mismo hablando dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos. Es decir, el mundo se dará cuenta que ustedes son mis verdaderos discípulos si tienen ¿qué? Si tienen amor los unos por los otros. No es si tienen la verdadera doctrina, la sana doctrina, eso es importante. En esta iglesia enfatizamos sana doctrina, claro que sí, pero eso no es lo único importante en la Biblia. La Biblia también habla de otras cosas importantes como el afecto fraternal. Les voy a estar mostrando a lo largo de la predicación que aunque tengamos sana doctrina, pero si no tenemos afecto fraternal, eso nos va a hacer mucho daño a nosotros como iglesia. Entonces, no hay hijo sin una mamá, sin un papá. De igual manera, cuando estamos hablando en la iglesia, no hay una iglesia verdadera si no hay amor fraternal. Por eso el peregrino, ya que somos peregrinos, peregrinas en este mundo, que ya venimos avanzando, que ya agregamos virtud, que agregamos conocimiento, que agregamos dominio propio, que agregamos perseverancia, que agregamos piedad, ya hemos llegado hasta acá, es porque ya hemos caminado un buen rato. Algunos de ustedes llevan 1 año en la fe, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, otros llevamos muchos años. Yo conocí de Cristo, empecé este peregrinaje en 1986, 13 de julio de 1986. Se dará cuenta entonces que yo soy de Shakira para atrás. Yo soy del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Y desde esa época vengo en este peregrinaje. Entonces no importa los años que llevemos, pero si ya hemos llevado un buen tiempo en los caminos del Señor, ya hemos aprendido que tenemos que caminar con otros, que yo no puedo caminar solo este camino, que si intento caminar este camino solo, sola, no voy a avanzar, no voy a crecer, no voy a madurar, me voy a estancar. Yo tengo que aprender, si ya hemos llegado hasta acá, hemos aprendido que también en el camino nos vamos a encontrar hermanos y hermanas heridos, heridas, heridos ¿de qué? Algunos hasta de muerte, hablando espiritualmente. Y ahí es donde tú y yo tenemos que aprender que hacemos parte de una familia y entre la familia nos apoyamos.
Entre la familia nos ayudamos, nos colaboramos. Y usted sabe que cómo es la familia biológica. Si un hermano una hermana con problemas, con dificultades, pues buscamos la manera de ayudarle. Así de pronto no sea la mejor relación, pero es mi sangre y nos ayudamos los unos a los otros. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Aprendemos en este caminar a darle la mano al otro, a ayudarle, a animarle, a compartir. También aprendemos a compartir muchas veces cosas materiales, a compartir el pan, a lavarle los pies a mi hermano y a mi hermana, hablando metafóricamente, es decir, prestarle un servicio. Así que todos vamos hacia el reino por un camino que es compartido, donde van muchos otros peregrinos y peregrinas. Este no es un lugar para que tú digas, no, yo voy a ir por este lugar solito, solita, déjeme en un camino VIP para mí. Yo no quiero revolverme con nadie más. No, esto no es así, así no funciona. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, cuando hablamos de las comunidades, cuando hablamos de la iglesia, caminamos juntos, no importa la clase social. No importa el estudio que tengamos, así hayan diferencias de estudio, así hayan diferencias de estatus económico, así hayan diferencias de raza, de piel. En la iglesia no hacemos acepción de personas. En la iglesia no hacemos distinciones. Todos somos iguales, somos hermanos y hermanas en Cristo. Esta es una iglesia, si nos visita por primera vez, nos aterra el elitismo, el clasismo. Esta no es una iglesia elitista. Esta es una iglesia donde a todos los valoramos simplemente porque tú eres un hijo y una hija de Dios. No importa los títulos que tenga, no importa dónde vivas, no importa el color de tu piel, no importa cuánto dinero tengas en la cuenta bancaria. Todos aquí son importantes. Entonces ya les he explicado un poquito qué significa el afecto fraternal. Déjenme hablarles en segundo lugar por qué es tan importante el afecto fraternal. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué el Nuevo Testamento lo incluye una y otra vez? ¿Y por qué Pedro nos lo menciona en una lista, en una escalera espiritual? Y precisamente lo hace después de hablarnos de la piedad que es algo tan importante. ¿Por qué lo hace inmediatamente después? Creo que para mí tiene un lugar muy importante, y es porque Pedro nos quiere decir que ese afecto fraternal es como el clima espiritual donde crece la vida cristiana. Es decir, tú y yo necesitamos de un ambiente donde haya mucho amor, donde haya mucha cooperación, donde haya servicio, donde nos respetemos, donde nos amemos por lo que somos. Yo necesito una iglesia así. Yo no sé usted de qué iglesia vendrá, pero muchos de los que vienen a nuestra comunidad a veces vienen de iglesias donde no hicieron el suficiente énfasis, no te hicieron el suficiente énfasis de la importancia de pertenecer a una comunidad. Es que es diferente a decir voy a una iglesia, un edificio. No. Cuando hablamos de comunidad es de un grupo de hombres y mujeres que tenemos un propósito común, que nos apoyamos, que todos vamos en la misma dirección. Eso es lo que yo quiero transmitirles a ustedes, lo que nos está diciendo el apóstol Pedro. Si no hay ese clima espiritual de fraternidad en una iglesia, entonces por mucho conocimiento que tengamos, ese conocimiento se vuelve árido, se vuelve seco. Y eso pasa con algunas iglesias que tienen mucho conocimiento de la Biblia, pero son áridas, son secas espiritualmente hablando. Uno llega a una iglesia de esas y se siente como la frialdad, se siente como que uno estuviera como en un claustro, como en una universidad, pero no como en un ambiente espiritual. Por eso el conocimiento que nos está diciendo Pedro, ese conocimiento, si no tiene afecto fraternal, se vuelve un conocimiento orgulloso. Esa perseverancia, si no tiene afecto fraternal, se vuelve una perseverancia solitaria. Esa piedad, si no le añado afecto fraternal, se vuelve una piedad estéril. Por eso necesito esta virtud que nos está hablando el apóstol Pedro. Pedro menciona el afecto fraternal, repito, justo después de la piedad, y para mí eso no es casualidad, porque la verdadera piedad nunca es altiva, nunca es soberbia, nunca está ensimismada, no, comparte con otros. Un cristiano verdaderamente piadoso inevitablemente que va a desbordar afecto hacia otros hermanos y hermanas. Por eso yo le voy a decir algo que es un poquito fuerte, pero si tú no sientes amor hacia otros hermanos y hermanas, te vas a tener que colocar un signo de interrogación fuerte en tu vida, porque es una de dos cosas: o tú no has realmente nacido de nuevo, así de sencillo se lo digo,
Porque una persona que nace de nuevo ya sabe que pertenece a una familia y que tiene hermanos y hermanas. Pero también puede pasar lo segundo, y es que si hayas nacido de nuevo, pero todavía te falta ser más intencional, meterle ganas para que haya afecto fraternal. Hay cosas que se empiezan a desarrollar a medida que las vamos practicando. Estos son hábitos espirituales, y los hábitos, como usted sabe, son de repetición, 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 repetición. Así que si no estás haciendo nada por mostrar amor, pues nunca vas a desarrollar amor por otros hermanos y hermanas. Les dije la semana pasada que nuestra tendencia es que somos muy orgullosos, somos personas que siempre estamos buscando satisfacernos a nosotros mismos. Entonces, cuando hablamos de afecto fraternal, casi siempre buscamos es hacia la gente que está en nuestro entorno, hacia nuestra familia biológica, ¿cierto? O de pronto en la misma iglesia empezamos a ser muy clasistas, o como dicen los paisas ramplones, muy rosqueros, ¿cierto? Hablando de mi rosca, mis parceritos. Entonces no pasa sino de 2 y de 3 en la iglesia, pero nunca le muestra amor a nadie más. No, de eso no está hablando Pedro. Si bien es cierto que nos vamos, a veces en la iglesia tenemos ciertas personas con las que pasamos más tiempo, por supuesto que sí. Yo tengo personas en esta iglesia con las cuales comparto más que con otros, es una realidad. Pero yo tengo que mostrarle amor a todos en la iglesia. Por eso tengo que llevarlos para que vean otros textos bíblicos, y sobre todo hay un apóstol que cuando yo lo leo, sobre todo a mí me dio muy duro en mis primeros años de la vida cristiana leer al apóstol Juan. El apóstol Juan, cuando escribió sus carticas, ya era un hombre anciano, y a mí me dio muy duro por mi forma de ser, por mi personalidad. Entonces mire por lo menos lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a su hermana, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Tú dices amar a Dios. La pregunta es, ¿amas a tus hermanos? Porque si no amas a tus hermanos, Juan nos pone un signo de interrogación. Un signo de interrogación grandísimo. Nos está diciendo mentirosos. Así de sencillo, nos está diciendo mentirosos. Entonces, el afecto fraternal no es solo el resultado natural del nuevo nacimiento, también es una necesidad vital para perseverar en este peregrinaje. ¿Por qué? Porque todos tenemos cargas, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, y en el camino a veces se nos van a acabar las fuerzas. Muchas veces vamos a caer en ese caminar y ya no vamos a querer seguir avanzando. Ahí es donde necesito de un hermano y una hermana que venga y me auxilie, que me tienda la mano, que me anime, que me motive, porque todos llevamos cargas. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:2: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Esto es de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Por eso esto de amor fraternal no es un plan B en tu vida, no es si tú quieres, es que tienes que mostrar amor fraternal si realmente quieres demostrar que eres un hijo y una hija de Dios. Cuando yo leo la iglesia primitiva, es decir, la primera iglesia, la iglesia apostólica, fue una iglesia caracterizada precisamente por el afecto fraternal. Yo empiezo a leer desde el comienzo de sus páginas y empiezo a leer que ellos compartían la mesa, oraban juntos, compartían el pan, sufrían también juntos. Entonces ahí se aplica lo que la Biblia dice, que nosotros como iglesia local, como hermanos y hermanas, tenemos que llorar con el que llora, reír con el que ríe. A veces reímos con el que ríe, pero a veces nos cuesta llorar con el que llora. En eso quiere decir compartir el sufrimiento. Así que la iglesia primitiva nos muestra un afecto fraternal, pero no superficial, sino una hermandad tejida, como escribió alguien, con hilos de sangre redentora. Por eso en esta mañana, iglesia, la importancia del afecto fraternal también se manifiesta cuando surgen diferencias entre nosotros. Claro que no vamos a pensar siempre igual, que no vamos a sentir siempre igual, que a veces vamos a tener enfoques diferentes. Yo no tengo problema con mis hermanos y hermanas acá que tienen diferencias políticas conmigo. Yo tengo mis intereses políticos, aunque no soy politólogo ni mucho menos, no me gusta hablar de política desde el púlpito, pero yo nunca he negado por quién voto. Pero no tengo problema con personas que votaron por personas diferentes a las que yo voté. No tengo problema con eso, porque somos una familia espiritual. Tenemos que aprender a respetar nuestras diferencias. ¿Me estoy comunicando?
A veces a ti te gusta una cosa, a mí no me gusta. A veces tenemos distintos énfasis. Bueno, pero en medio de todas esas diferencias tenemos que aprender a amarnos. Aquí yo les he enseñado siempre en esta iglesia, no se trata de uniformidad. El problema con algunas ovejitas de la iglesia es que quieren que todo el mundo piense igual. No, usted no puede pretender eso jamás de los jamases. Aquí hay unidad, pero no uniformidad. Y eso lo hemos aprendido hace rato. Es lo primero que yo enseño en la clase de membresía. Si usted quiere saber cómo hacerse miembro de esta iglesia, anótese ahora al final. Por más de 20 años vengo dando la clase, descubriendo mi membresía en el Redil. Esa clase la doy yo, no la delego a nadie. Y me quedo 2 meses con ustedes, cada 8 días, a las 11 de la mañana los domingos. Y si hay buen grupo, abrimos un grupo para el sábado a las 4 de la tarde. Y por 2 meses les enseño quiénes somos, les enseño en qué creemos, les enseño en qué nos diferenciamos de otras iglesias evangélicas. Somos una iglesia bautista, repito, pero entre las iglesias hay diferencias. Entonces todo eso se lo comparto, y entre los mismos bautistas hay diferencias. Pertenecemos a los rediles, y aún dentro de los rediles hay diferencias. Entonces yo les enseño quiénes somos nosotros como Redil Norte. Y una de las enseñanzas que yo doy en esa clase es que buscamos la unidad entre nosotros, mas no la uniformidad. Te respetamos como eres, no pretendemos que cantes igual, que brinques igual, que grites igual, que ores igual. No, todos acá somos totalmente diferentes. Por eso Pedro, quiero decirles que cuando Pedro nos dice que a la piedad le añadamos afecto fraternal, no es la primera vez que Pedro habla del afecto fraternal. Si usted me acompaña a leer, mire que Pedro desde la primera carta ya nos habló del afecto fraternal. Mire lo que dice el capítulo 1, versículo 22 de la primera carta de Pedro. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados, por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos. ¿Con amor qué? Con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Este no es un amor superficial, es un amor de entrega. Cuando dice la Nueva Traducción Viviente, ámense profundamente. Si usted nació en una iglesia evangélica como nací yo con la Reina Valera, dice entrañablemente. Entrañablemente es desde las entrañas, desde muy adentro. Hay que amar a los hermanos desde adentro. Por eso las versiones en español ya no dicen así, las modernas, porque no entendemos. Dice, ámense profundamente de todo corazón. Eso sí lo entendemos, eso sí lo entendemos. Usted le dice a un jovencito ahora, ámense entrañablemente, no le va a entender. Pero si le dice, ámese profundamente de todo corazón, eso es sinceridad, cercanía emocional. No es un amor fingido. A veces fingimos amar al hermano y a la hermana. Cuando hablamos de fingir, el amor fingido es el que te da el abracito, aquí como saludamos en esta iglesia, hasta con beso, ¿cierto? Aquí damos abrazo, damos beso, pero por detrás están hablando mal de ti. Ese no es amor fraternal, ese es amor fingido, donde hay abrazos, pero por detrás hay muchas otras cosas que no es amor fraternal. Es un afecto que nace de lo más profundo del alma, que se duele con el hermano, que se goza en su victoria, que ora por él en secreto, que lo defiende en público, que yo amo a mis hermanos de esa manera, que no permito que hablen mal de mis hermanos, que no permito que hablen mal de nadie de mi iglesia. Eso es amar a mis hermanos con amor fraternal. A veces decimos amar, pero no amamos, aborrecemos. Y otra vez, cuando yo voy a la Biblia, encuentro muchas enseñanzas que tienen que ver con esto. Donde hay afecto fraternal, hay consuelo en la aflicción. Cuando hay amor fraternal en una iglesia, hay ánimo en la debilidad. Cuando hay amor fraternal en una iglesia, hay corrección, pero sin juicio. Cuando hay amor fraternal en una iglesia, hay esperanza compartida, hay renuevo de fuerzas, porque todos vamos hacia el mismo destino. Y como todos estamos en el mismo caminar, todos nos ayudamos para que nadie se quede en el camino. Eso es amor fraternal. Esta es una iglesia, si tú llegas de otra iglesia, aquí han llegado muchas ovejitas heridas, cansadas, aporreaditas. Siempre les decimos, queremos como iglesia ayudarte a sanar, ayudarte a sanar.
Aún nos han llegado a veces hasta pastores muy heridos en esta iglesia y aquí se han quedado un buen tiempo, simplemente sentaditos recibiendo palabra de Dios, y ya cuando se sanan, cuando están curados, ya le pueden servir al Señor. Y no necesariamente porque llegan con pecados, ni mucho menos, sino porque a veces hay comunidades donde les hirieron, donde los aporrearon grandemente. Esta no quiere ser una iglesia que aporrea a la gente, que daña a la gente. No queremos eso. Queremos ser una iglesia que ayude a la gente, que sane a la gente. No somos una iglesia perfecta, no. Empezando por el que les habla. No soy perfecto, pero sí somos una iglesia que queremos tener amor fraternal, que queremos ayudarte. ¿Por qué no le dices a la persona que está al lado tuyo, dígale, tú eres mi hermano, mi hermana? Si es mujer, dígale mi hermana, claro. Y si quiere decirle algo más, dígale algo más. Donde hay amor fraternal, el Espíritu Santo está en medio de esa iglesia. Seguro que sí, donde hay amor fraternal. Bueno, ya les compartí qué es el amor fraternal, ya les he compartido por qué es tan importante el amor fraternal para los que toman apuntes. Número 3, ¿cómo cultivamos el afecto fraternal? Yo, como predicador, hago más énfasis en el cómo que en el qué. Sí, el qué nos llevamos mucha teoría para la casa, no, me gusta enseñarte el cómo. ¿Cómo lo vas a hacer? Y Renzo, ¿y yo cómo hago para mostrar amor fraternal? Muy bien, entonces el afecto fraternal, si bien es cierto que Dios nos da ese afecto, pero yo tengo que desarrollarlo, eso no es espontáneo, eso hay que cultivarlo, hay que ser intencionales, así como una matica, como una vid, como cuando la Biblia dice que hay que podarla, que hay que cuidarla, cuidado constante, cualquier matica, ahora que estamos en Feria de Flores, por favor, cualquier flor que sea, no importa la clase de flor que sea, hay que cuidarla, hay que hacerle mantenimiento, ¿cierto? Pensando en las orquídeas ahora en la Feria de Flores, eso tiene su cuento, eso tiene su esencia, eso tiene su técnica, eso hay que cuidarlo muy bien. Lo mismo pasa con el afecto fraternal, eso no va a crecer ahí espontáneo, no, yo tengo que cultivarlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, le voy a mostrar varias cosas donde podemos hacerlo. Número 1, lo van a ver en pantalla. Se cultiva, ¿cómo se cultiva? Reconociendo que el otro es un regalo de Dios. ¿Cuál otro? ¿De qué otro estoy hablando? Mi hermano, mi hermana. Muy bien. Que el otro es un regalo de Dios. Ya lo he explicado, ya lo he dicho, no me voy a explayar mucho ahí. Entonces no caminamos solos, ya lo he dicho. Tenemos hermanos, hermanas en la fe que Dios ha puesto en nuestra vida con un propósito. Los hermanos y hermanas que Dios pone en mi vida tienen un propósito para mi crecimiento espiritual. Si Dios te trajo a esta iglesia local, te trajo con un propósito. No te trajo aquí, yo no sé ni por qué llegué acá. No, Dios sí sabe por qué te trajo a este lugar. Siendo que en Bello hay tantas iglesias y hay muchas iglesias bonitas en Bello. ¿Por qué te trajo acá? Bueno, Dios tiene un propósito al traerte a este lugar. Y si todavía no sabes, pregúntele al Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué me trajiste aquí a Redil Norte? Bueno, yo le voy a explicar un poquito que tú necesitas echar raíces en una iglesia, necesitas de una comunidad, y esta es una comunidad que queremos ayudarte. Aquí hay hermanos que a lo largo de la vida, para mí, voy a hablar a título personal, a lo largo de la vida hay hermanos que para mí han sido un bálsamo, han sido una frescura. Cuando hablamos de un bálsamo es algo que te refresca, ¿cierto? Es algo que te alivia, que te da alivio. Y amados, estoy aquí predicando por esos hermanos y hermanas que a lo largo de la vida me han apoyado y han estado conmigo. Por eso lo que le dije ayer a los de las 5 y a los de las 7, se los repito a ustedes, los de las 9 de la mañana, porque ustedes son la misma familia. Y yo amo a esta familia espiritual. Sabe que yo los amo a todos ustedes en el amor del Señor. Ustedes han sido tan especiales para mí, sobre todo en esos momentos tan difíciles de mi vida. Momentos que yo he pasado, que algunos de ustedes de pronto desconocen, momentos en que yo he querido tirar la toalla, he querido salir lejos de este lugar, perderme, echarme a perder. A veces me dan también depresiones y ustedes creen que no, yo soy un mortal de carne y hueso, toco madera, también soy un mortal, pero por ustedes estoy aquí. Han sido un bálsamo para mi vida, han orado por mí, me han apoyado, me han animado y ahí sigo adelante. Y por eso estoy aquí todavía,
predicando la palabra del Señor. Pero también es cierto que a lo largo de la vida a veces Dios coloca a nuestro lado hermanitos, hermanitas que no son un bálsamo refrescante, sino que a veces son como una lija de esas gruesas, de esas lijas para raspar las paredes, y a veces de pronto no las paredes sino cosas más ásperas, esas lijas gruesas que si le dan a la piel hiere, raspa. Uy, hay unos hermanos que sus palabras ahí sí como la propaganda, ¿se acuerda de esa propaganda? Mami, raspa, raspa, de esa toalla, ¿no? No, con el soflán, ¿no? Entonces esa imagen, hay hermanitos que, no, sus palabras hieren, nunca hay una palabra bonita para uno, nunca hay una palabra de ánimo, nunca hay una palabra de aliento, sino que siempre es señalando lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Pero ¿sabe una cosa? Que esos hermanos lija, también uno los necesita para crecer espiritualmente. Ahora, yo les tengo que ser sinceros a ustedes, yo les voy a ser muy honestos. Yo no quiero hermanos lija. Yo no quiero sino hermanos bálsamo a mi alrededor. Pero es cierto que yo también necesito de hermanos lija para crecer. Como dice la palabra del Señor, 1 Corintios 12:26, si un miembro sufre, los demás miembros sufren con él. Y si un miembro recibe algún honor, los demás se regocijan con él. Eso es una comunidad. Eso es afecto fraternal. Número 2, ¿cómo se cultiva el afecto fraternal? Se cultiva con perdón constante y gracia activa. Donde hay personas siempre van a haber errores, malentendidos. Esta no es una comunidad de ángeles. Esta no es una comunidad perfecta. Nos vamos a herir mutuamente. Nos vamos a ofender muchas veces mutuamente. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita aplicar lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:13, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. En una comunidad, en una iglesia como esta, cuando hay malos entendidos, entonces no es que yo vaya a salir corriendo, entonces me voy para otra iglesia. No. ¿Qué tal que uno en la familia biológica, cada problema que uno tuviera saliera corriendo de la iglesia? Perdón, de la casa. Tendríamos muchas familias, ¿no? Siempre la familia es familia, con problemas y dificultades sigue siendo mi familia. Ahora, esto no tiene una aplicación pues tan literal con la familia espiritual, porque si bien es cierto a veces pues simplemente Dios no quiere que yo siga en ese lugar y a veces me tiene otro lugar, o bueno, pasan muchas cosas, yo no voy a entrar en muchos detalles, pero solamente le quiero decir, si usted ya encontró una iglesia sana, si usted encontró una iglesia, no perfecta, ¿usted para qué se va a ir de la iglesia si es una iglesia sana? Hay un problemita con algún hermano, con alguna hermana, pues trate de resolver ese problema. Y si el problema es conmigo, ya saben cómo se arreglan los problemas conmigo de fácil. Invíteme a un cafecito con buñuelo. Ya. Y eso es todo, una panadería, ya. Y dígame, Renzo, no me gustó esto, y conmigo se soluciona todo muy fácil. Yo tengo que decir algo con mucha autoridad. Así como hablo de mis errores y mis defectos y mis debilidades, también tengo que hablarle de fortalezas por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios. En los años, y aquí hay una mujer que me ha acompañado, un varón que me ha acompañado, varios hermanos que me han acompañado, muchas familias que me han acompañado por años. Y saben que yo nunca he tenido un problema con nadie en esta iglesia. Cuando digo un problema es que yo haya tenido un encontrón, un agarrón, que el pastor lo insultó, que jamás, nadie puede decir eso de Renzo Espinosa, jamás, nunca. Lo más que ha pasado es que he puesto en disciplina a alguien y se ha ido de la iglesia, eso es lo más que ha pasado, pero no porque yo haya entrado en problemas y en dificultades con alguien, no, créanme mis amados, porque aprendí a lo largo de la vida que yo tengo que aprender a soportar a mis hermanos, porque es mi familia espiritual, nos soportamos los unos a los otros, nos perdonamos los unos a los otros, sin perdón no hay afecto verdadero, así de sencillo, por eso tenemos que aprender a perdonarnos. Vaya pensando entonces en lo que yo les estoy diciendo. Número 3, ¿cómo se cultiva el afecto fraternal? Se cultiva sirviendo en amor, no solo amando con palabras. A veces decimos amar, pero son solamente palabras.
El amor verdadero se manifiesta en acciones. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino ¿con qué? Con hechos y de verdad. Cuando uno ama de verdad se manifiesta dándole tiempo a mis hermanos, recursos, dones, atención, muchas cosas en bien de la otra persona. El afecto fraternal se robustece cuando dejamos de pensar solo en mis propias necesidades y comenzamos a ocuparnos activamente de las necesidades de los demás. Eso es amor fraternal. Amor fraternal no es cuando solamente piensas en ti, en tus necesidades, es cuando ya piensas en las necesidades de tu hermano y de tu hermana. Número 4. ¿Cómo se cultiva el afecto fraternal? Se cultiva con oración mutua y espiritualidad compartida. ¿Cómo se cultiva? Bueno, la comunión más profunda entre hermanos se da no cuando yo vengo el fin de semana a la iglesia. Necesitamos venir el fin de semana a la iglesia, al culto como tú lo llamas o a la celebración como lo llamamos nosotros en nuestra iglesia. La celebración del fin de semana donde celebramos la presencia de Dios, donde celebramos que Cristo resucitó de entre los muertos. Esa celebración es importante, esta reunión es importante, pero hay una reunión más importante que esta, y es esa reunión del grupo pequeño. Llámelo grupo de conexión, llámelo célula, llámelo rebaño, llámelo grupo pequeño saludable, tiene tantos nombres. Nosotros los llamamos sobre todo grupos pequeños saludables y pequeños rebaños. Ese grupito pequeño porque ahí oramos juntos, ahí a veces nos confesamos los pecados los unos a los otros, ahí meditamos en la palabra, nos exhortamos los unos a los otros. Ahí los lazos se hacen más fuertes porque tengo la oportunidad de hablar con mi hermano. En esta reunión yo vengo y me siento de una manera más pasiva a escuchar un sermón. Lo necesito, claro que sí. Esta es otra clase de reunión y es otra clase de bendición. Pero la bendición del afecto fraternal sobre todo se da en los grupos pequeños. Como dice Santiago capítulo 5 versículo 16. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros. Está hablando de la iglesia. Unos a otros y oren unos por otros para que sean ¿qué? Sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. En esta iglesia te enseñamos, si tú vienes de otras iglesias evangélicas, en las iglesias evangélicas tradicionales no hay mucha vulnerabilidad. No le enseñan a la gente a ser vulnerable, porque siempre tenemos caretas, tenemos máscaras y aparentamos lo que no somos. Entonces, si tú ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Ya hasta no aprendemos esas jergas evangélicas. Y hay momentos en que yo necesito decirle a mi hermano y a mi hermana, ¿y tú cómo estás? Mal. Y a veces la gente se enseña que uno le dice bien, ay, gracias a Dios. Ay, cuando cae en cuenta que uno no contestó algo bueno, sino, ay, mal, él dijo mal. Claro, mal, hoy amanecí que no quiero nada. Qué bueno que algún día tú pudieras tener esa apertura y decirle a alguien así. Pero de pronto vienes de una iglesia, ay no, te ataste con las palabras. Te ataste, no diga eso, ay no, un demonio se le metió. Y por eso estamos como estamos. ¿Quién va a orar por uno si a todo lo ve bien? ¿Y tú cómo estás? Bien, 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 bien. ¿Quién va a orar por uno así? No, Renzo no necesita oraciones. Yo por eso constantemente les digo, oren por mí. Yo necesito de sus oraciones diarias. Y es que si se le olvida orar por Renzo, al menos haga un pacto con Dios, no conmigo. Y diga, todos los días en el almuerzo, en la hora del almuerzo voy a orar por Renzo y su familia. Que nunca me olvide, siempre voy a orar por los alimentos, te oro por Renzo. Eso sí, no vaya a volver entonces el almuerzo, Renzo a la barbecue, Renzo al horno, Renzo a la plancha, y empiezan a hablar mal de mí. No. Es para orar por mí. Una oración tan sencilla como es, Señor, bendice a Renzo, bendice a Esther, bendice a sus hijitos. ¿Eso qué le quita? Nada. Por supuesto, oren por los otros pastores, pues yo estoy orando por mí. Eso que lo diga Marco cuando predique, pero yo estoy orando por mí. Oren por mí. Iglesia, confiésense sus pecados unos a otros. Sí que nos cuesta ser vulnerables.
Sí que nos cuesta decirle a un hermano y a una hermana, sabe que fallé, sabe que la embarré, sabe que no estoy bien espiritualmente. Ay, no, eso nos cuesta. Donde digamos eso, se nos cae toda la espiritualidad. Ay, no, no, en esta iglesia no. Ahora, no te vamos a enseñar que a toda hora vivas haciendo striptease espiritual. Un striptease espiritual es desnudarse espiritualmente y decirle a la iglesia todos sus pecados. No, 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 yo no enseño eso. Pero busque un hermano, busque una hermana de confianza a la cual les puedas decir tus debilidades, tus crisis, tus problemas. 2 o 3, yo siempre digo, busque 2 o 3 hermanos que no sean muy comunicativos, que guarden el secreto de confesión, que lo que tú digas no sale de nadie. ¿Está bien? ¿Vamos bien con esto? Yo por eso ya casi no comento muchas cosas a algunos hermanos porque son muy comunicativos. Qué pesar. Y hay personitas que yo amo y estimo, pero sé que no les puedo contar a veces mis cosas porque lo comunican. Qué falla, ¿no? Por eso déjeme hacer este énfasis, que no lo hice mucho ayer. Cuando alguien te comparta algo, es para ti y hasta la muerte te fuiste con eso. ¿Estamos bien con eso? Porque si no, entonces ¿quién va a hablar? ¿Quién va a ser vulnerable? Nadie. Y si tú vienes y me compartes un pecado y yo lo ventilo desde el púlpito, ¿cuándo vas a volver a compartirme algo? Estamos es para ayudarnos los unos a los otros. Bueno, todo lo que les estoy diciendo aquí podría quedar toda la mañana, pero yo tengo que finalizar y me gusta siempre terminar con aplicaciones prácticas. Y las aplicaciones prácticas, su nombre lo dice. Bueno, ¿qué vamos a practicar esta semana? Bueno, todo lo que les he enseñado. ¿Cómo lo practicamos? Bueno, les voy a dar varios consejitos. Y en los consejos que le voy a dar, si no ha tomado apuntes, este es el momento para tomar apuntes. O al menos tómele un pantallazo. ¿Por qué? Porque esto es lo que vas a poner en práctica esta semana. Y yo no les voy a dictar. Pues, porque si les voy a dictar, aquí me quedo. No, yo simplemente voy a decirlo. Van a ver los títulos, solamente los títulos en pantalla. Número 1, haz un inventario relacional y actúa intencionalmente. Miren lo que dice, inventario relacional. Cuando digo inventario relacional, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de que tengo que mirar las relaciones que tengo en la iglesia y hacerme algunas preguntas como cuáles. ¿Hay alguien con el cual yo necesito reconciliarme en la iglesia? ¿Alguna persona aquí en la iglesia hay algo que de pronto yo tenga que arreglar cuentas con él o con ella? Tienes que preguntarte eso. ¿A quién tengo que pedirle perdón porque de pronto le ofendí? Tienes que hacer ese inventario. Porque es muy fácil, y sobre todo en esta iglesia, cuando somos 3 reuniones. Entonces, si tengo algo con un hermano de las 9 de la mañana, entonces ya no vengo a las 9, entonces vengo el sábado a las 5. O vengo el sábado a las 7 y no me encuentro con ese hermano. Ahora, no me vaya a decir aquí que yo estoy predicando por ti. Porque este es el tema que me tocó hoy, afecto fraternal. Tengo que hablar de todo. Si te tocó a ti, gloria a Dios. Pero yo no estoy predicando para ti. Estoy predicando para toda la iglesia. Otra pregunta. Haga un inventario en la iglesia. ¿Te das cuenta que hay algún hermanito o hermanita en la fe que necesita ánimo, que necesita una palabra de aliento? Venga, rapidito, ponga eso en práctica. Si todos ponemos esto en práctica, esta iglesia va a ser una iglesia sana. Porque todos estamos detectando, ay sí, yo hay un hermanito que no la veo, hace varias semanas que no le veo, le voy a hacer una llamadita. Pero algunos se quedan todavía con esas iglesias tradicionales y se quedan todavía con esas iglesias que el pastor lo hacía de todo. Todo, el pastor visita, el pastor predica, el pastor recoge las ofrendas, el pastor canta, todo lo hace el pastor. Ay, el pastor no me llama, el pastor hace meses que nunca me ha llamado. No, esta no es una iglesia así, esta es una iglesia donde son los miembros, los hermanos, la iglesia, los que nos llamamos los unos a los otros. Yo estoy aquí para capacitarlos, por supuesto que tengo un grupo de personas al cual yo también atiendo, pero es un grupo reducido porque no puedo atenderlos a todos. ¿Jesús atendía a todos? No, Jesús atendía a un grupo reducido, los 12, ¿cierto? Yo no puedo atenderlos a todos,
Pero usted sí puede llamar a un hermano, 2 hermanos, 3 hermanas, visitarles, una visita pendiente. Tú como pareja, ¿por qué no visitas un matrimonio? Un matrimonio que está por ahí en dificultades. Tú como pareja que por la gracia de Dios estás bien, visítalo, visita a esa pareja, ora por esa pareja. Entonces no deje que la inercia te paralice. Porque a veces esa inercia no nos deja mostrar afecto fraternal. Entonces, muy importante, desafío para esta semana: haz esa llamadita, haz esa visita que hace rato tienes que hacer, escríbele a un hermano, a veces hasta un mensajito por WhatsApp, a veces hasta un audio. Yo acostumbro mucho eso, un audio. Mira, estoy orando por ti, sé que estás por problemas, en dificultades, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Número 2, rechaza el espíritu de competencia o indiferencia. No me voy a quedar mucho ahí, ya he predicado en esta mañana, pero la familia espiritual nos enseña que debemos de levantarnos los unos a los otros. Aquí no estamos para competir con nadie. Por eso esas iglesias evangélicas donde compiten mucho en el liderazgo, donde hay peleas por puestos, terrible eso, terrible esas iglesias. En esta iglesia, si usted viene con ese modelo, aquí perdió el año, porque en esta iglesia no es el que más figure, en esta iglesia es el que más sirva. Aquí le enseñamos a todos que el líder, el gran líder que llama Jesús, es el que se vuelve siervo de los demás. Entonces a veces es necesario menguar para que otro crezca. Esta no es una iglesia que cuando alguien crece, que cuando alguien lo elevan a algún rango, a algún grado dentro de la iglesia, entonces hay esas envidias y esos celos. No, todo lo contrario. Aquí le hemos enseñado que cuando alguien avanza, los demás entonces le aplaudimos y celebramos porque es un hermanito, una hermanita que está creciendo y avanzando. Y si se me pasó, gloria a Dios que se me pase. Yo le enseño a los predicadores, y si predica mejor, gloria a Dios que predique mejor. Aquí no estamos compitiendo. ¿Saben dónde es que se compite? Eso se lo enseñan a los que son expertos en psicología y en consejería, que les están enseñando consejería en la iglesia. En la única parte donde se compite es en el deporte y en los juegos, pero no en la iglesia. En la iglesia no se compite, en la iglesia nos servimos y nos amamos los unos a los otros. ¿Estamos bien con eso? Usted no sabe lo que le acabé de decir. No sabe lo que le acabé de decir. Desafío. ¿Cuál es el desafío? Bueno, cada vez que vea a un hermano, una hermana siendo bendecido y usado por Dios, celebra, pero con gozo genuino. Celebra, alégrate, pero con gozo genuino. Número 3, prioriza espacios de comunión, no solo de información. Cuando digo prioriza espacios de comunión, no solo de formación, no es suficiente con venir aquí el fin de semana, ya lo dije, porque tú vienes acá y recibes doctrina, recibes información, pero tú necesitas un espacio de grupo pequeño donde ahí puedas llorar con los hermanos, orar mutuamente, donde puedas compartir las cargas y ahí se construye comunidad. ¿Cuál es el desafío para ustedes? Participa de un grupo pequeño. Ay no, Renzo, es que yo vengo de una iglesia que quedé hasta el cuello de esas células, no quiero saber de células. Déjeme decirle que aquí no tenemos esos modelos raros de G12, no, aquí no hay esas cosas. Aquí no hay esos modelos raros atosigadores que quieren tener a ese líder ahí toda la semana en la iglesia. No, empezando que aquí le decimos prioridad tu familia. Prioridad tú tienes que sacar tiempo para ti. Sí, hay que sacar tiempo para la iglesia, pero aquí no te vamos a atosigar. Aquí manejamos, por eso me gusta la palabra, grupos pequeños saludables, porque buscamos tu salud física primero, tu salud espiritual, ¿vale? Pero tú necesitas de un grupo pequeño. El hecho de que hayas tenido una mala experiencia, no botes, por favor, algo tan bueno como los grupos pequeños. Necesitas de un grupo pequeño. Por favor, asiste a un grupo pequeño. Número 4, abre tu casa y tu corazón. Cuando les digo que abra tu casa, la Biblia en el Nuevo Testamento, que no tuve tiempo porque pues esto es todo un seminario, pero yo prometí predicación por virtud. Entonces hoy termino afecto fraternal. Pero el Nuevo Testamento nos habla mucho de la hospitalidad, de ser hospitalarios. Y eso es algo que tenemos que cultivar más en nuestra iglesia.
Y para ser hospitalario, es decir, invitar a un amigo, invitar a una pareja, invitar un hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, un ministerio a la casa. No se necesita una casa súper grande. Yo sé que a veces la arquitectura ha cambiado, yo sé que ahora ya los apartamenticos los hacen ya muy pequeñitos, ¿cierto? No era como primero, de pronto como alguien que yo le dije que por qué no invitaba a unos hermanos a la casa y me dijo, no, pastor, es que el apartamentico que yo tengo es muy pequeñito, tan pequeñito es que allá no entra la Trinidad, allá solamente uno de los miembros de la Trinidad entra. Bueno, yo sí que estoy exagerando, ¿cierto? Pero por pequeñito que sea, usted puede invitar a alguien a la casa, invite a alguien, una parejita, tómense un cafecito, una comida, una cena, ver televisión juntos, una película, crispetas, qué sé yo. Eso ayuda a fomentar el compañerismo, la comunión fraternal. A veces una mesa compartida puede ser más sanadora que un sermón. Puede ser más sanador que una predicación de Marco, de Renzo o de Kevin. Una mesa compartida, un cafecito compartido. Desafío, bueno, esta semana o este mes o ahora que viene el mes del amor y la amistad, invita a un hermano, a una hermana. Ahora, Jesús tenía una táctica muy bonita, yo no sé si usted quiere copiar a Jesús. ¿Recuerda cuando Jesús vio a Zaqueo por allá en un árbol? ¿Se acuerda la palabra de Jesús? Hoy tengo que ir a almorzar a tu casa. Pero tomemos la iniciativa, hagamos algo para que comamos juntos, ¿cierto? Para que comamos juntos. Y número 5, haz del afecto fraternal una oración constante. Quiero terminar con esto para decirles, iglesia, que todos los días en nuestras oraciones, porque usted es un hombre y una mujer piadoso, piadosa, que todos los días ora al Señor, y entonces todos los días cuando saque ese momentico para orar, incluye en tu devocional diario, en tu tiempo de oración diaria, incluya como mínimo esta semana, incluya a 3 personas, a 3, fuera de mí, porque ya me incluyó ahí en la lista, ¿sí o no? Pero incluya a 3 personitas, ¿para qué? Para orar, para que ore por ese hermano, por esa hermana, para que Dios le bendiga. No solamente ore por la parte material, física, ore por sus necesidades espirituales y emocionales. Mire lo que dice Primera de Juan 2:10. Primera de Juan 2:10. El que ama a su hermano, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Les escucho. El que ama a su hermano, ¿qué? Permanece en la luz y no hay nada que lo haga tropezar. Ahí entiende uno las palabras de Pedro: haciendo estas cosas no caerán jamás. Y aquí está diciendo que si hay afecto fraternal, eso me va a ayudar a que nada me haga tropezar. Inclina tu rostro, quiero que oremos, quiero que le demos gracias al Señor por esa enseñanza, por esta enseñanza del afecto fraternal en esta mañana. Vamos a orar, iglesia. No se me distraiga. Para mí este es el momento más importante, porque es el momento en que, basado en lo que escuchamos de la palabra de Dios, vamos a orar con Dios. Así que inclina tu rostro, cierra tus ojos para que no te distraigas, porque no podemos hablar de afecto fraternal sin levantar la mirada hacia nuestro Salvador, hacia nuestro Rey, hacia nuestro Señor, que es nuestro hermano mayor, que así lo llama también la palabra de Dios. En esta mañana recordemos a Jesús, que aunque éramos enemigos, que aunque éramos extraños, que aunque éramos rebeldes, la Biblia dice que Cristo no se avergonzó de llamarnos hermanos. Por eso tú y yo no nos podemos avergonzar de nuestros hermanos, ni por su estatus, ni por su color de piel, ni por su lugar donde vive, ni por su posición, profesión, por nada nos podemos avergonzar de nuestros hermanos. Tenemos que aceptarnos como somos. Yo quiero que recuerde las palabras del apóstol Juan cuando dijo en Primera de Juan 3:16: al morir por nosotros, Cristo nos demostró lo que es el amor. Nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos.
Esa es la enseñanza de la Biblia. No es amor superficial, no es amor pasajero. Es afecto fraternal que el Espíritu Santo produce en nosotros. Por eso quiero que en esta mañana, de manera especial, recuerde que Cristo sigue amándote a pesar de tus errores. Cristo te sigue sosteniendo, te sigue sirviendo cada día, incluso cuando tú le fallas. Eso tenemos que hacer con nuestros hermanos en la fe. Aun cuando nos fallen, hay que seguir amándoles. No caminamos solos, caminamos como hermanos. Y si perseveramos juntos en este afecto sincero, fraternal, el mundo se dará cuenta que somos discípulos de Jesús. En esta mañana pídele perdón al Señor. Dígale: perdóname, Jesús, porque me falta mucho amor por mis hermanos. Perdóname, Jesús, porque vengo a la iglesia, pero así como vengo salgo. No soy intencional para acercarme a nadie a saludar, ni siquiera un saludo, lo mínimo. Yo no te estoy censurando, no te estoy juzgando. Todos tenemos formas de ser diferentes, pero aunque seas una persona introvertida, aunque seas una persona solitaria como yo, tenemos que aprender a convivir en comunidad. Tenemos que aprender a relacionarnos. Tenemos que ser intencionales. Esa es una marca distintiva de un verdadero discípulo de Jesús. Por eso en esta mañana pídale al Espíritu Santo, dígale: Señor, dame amor por mis hermanos, dame amor por mis hermanas, dame amor por esta iglesia, dame amor por esta comunidad. Dígale: Espíritu Santo, enséñame a amar como Jesús nos ha amado. Dígale eso al Señor en esta mañana. Que cuando salgas de este lugar, salgas con un propósito de empezar a hacer acciones concretas para empezar a fomentar el amor fraternal en nuestra comunidad. Señor, gracias por habernos enseñado este principio tan importante, este valor tan importante, esta virtud tan importante como es el afecto fraternal. Ayúdanos a entender que somos una iglesia y que como iglesia tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación, pero esas buenas nuevas a veces se comparten más con nuestras acciones que con nuestras palabras. Que el amor entre nosotros hable más que las mismas palabras. Por eso, iglesia, terminemos esta mañana con un cántico de aplicación, como una oración cantada, y después terminemos con un cántico de fiesta para celebrar que Jesús ha estado con nosotros en esta mañana. Sigamos en este espíritu de adoración.